lo que Dios más desea? ¿Qué es lo que Dios más ama? Estando estudiando las Escrituras y estaba en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, donde el apóstol Pablo está hablando en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, y allí él relata de cómo Dios halló a un hombre con un corazón de acuerdo a su corazón. Dios halló a un hombre con un corazón de acuerdo a su corazón. O sea que Dios está buscando a hijos suyos que tengan en su corazón lo que Dios tiene en el suyo. Y yo me atreví a preguntarle a mi Dios, Padre, ¿qué es lo que tú más amas? Porque yo deseo tener un corazón como el tuyo. Deseo saber, necesito saber qué es lo que hay en tu corazón para que mi corazón anhele ser como el tuyo, para poder hacer tu obra, para poder cumplir el ministerio que tú me has dado. Necesito amar lo que tú más amas. Así que por favor, Padre, dime qué es lo que tú deseas más. Y de alguna manera el Padre me dijo, mira las Escrituras, porque por lo que más se ama es por lo que más se trabaja. Por lo que más se ama es por lo que tú estás dispuesto a sacrificarte más. Por lo que más amas, lo que tú más deseas, es lo que más valora y es por lo que tú más te esfuerzas. Y entonces empecé a mirar en las Escrituras de nuevo para ver en qué y por qué Dios había hecho lo que había hecho. En qué más Él se había esforzado, para qué Él había creado lo que había creado. Y me di cuenta que ¿para qué había hecho Dios los cielos? No solamente como la morada de su habitación, como dicen las Escrituras, sino para algo más. ¿Para qué creó Dios los ángeles, los arcángeles, los querubines, los serafines? Y vi que en la carta, en el libro de los Hebreos, dice que fueron hechos para ponerlos al servicio de los herederos de la salvación. Así que la misión que estos ángeles tienen es servir a los herederos de la salvación. También me di cuenta, leyendo las Escrituras, para qué Él había hecho el cosmos. De acuerdo a Romanos capítulo 4, versículo 13, dice que Dios hizo la promesa a Abraham de que él y sus herederos gobernarían el cosmos. No solamente la Tierra, sino el cosmos. ¿Para qué hizo Dios la Tierra? En Isaías capítulo 45, el versículo 18 dice que Dios la hizo y la compuso para que fuese habitada. Para que fuese habitada. ¿Para qué hizo Dios al hombre? Y además, no solamente para qué lo hizo, sino cómo lo hizo. Dice las Escrituras que Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. La imagen es para expresar, la semejanza para contener. O sea que Dios hizo al hombre de una forma en que pudiese contenerle a él para expresarle. Y además, las Escrituras habla de que lo hizo
de una forma que él pudiese vivir en las dos dimensiones que las Escrituras declara que hay. La Biblia empieza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos es una dimensión celestial, la tierra es una dimensión física terrenal. Y las Escrituras, para entender bien las Escrituras, será bueno entender estas dos dimensiones, porque a veces las Escrituras habla de una dimensión y a veces las Escrituras habla de otra dimensión. Tenemos, como hemos dicho, los cielos y la tierra. También las Escrituras habla de un tabernáculo terrenal y de un tabernáculo celestial. De tal manera que cuando Dios le está dando instrucciones a Moisés acerca del tabernáculo, le dice, pero mira que lo hagas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Allí en el monte donde Dios se reveló a Moisés y le reveló cómo debía ser este tabernáculo, allí se dice que es de acuerdo a otro tabernáculo que es celestial, que está en los cielos. Y de acuerdo a Hebreo, es un tabernáculo no hecho por manos de hombre, sino por Dios mismo. También las Escrituras hablan de dos sacerdocios. El sacerdocio de Aarón, que es un sacerdocio terrenal para esta tierra, aunque sus principios son eternos. Los principios de este sacerdocio son eternos. Tenemos el principio de la necesidad que tenemos de un mediador entre Dios y los hombres. Tenemos el principio de la sangre. Tenemos el principio de un tabernáculo donde este sacerdote ministra. Pero también las Escrituras hablan de un sacerdocio que es superior a este. Es el sacerdocio celestial. Y habla de un sacerdote que es superior al sacerdocio de Aarón. Es el sacerdocio de Melquisedec, o Melquisedec, como se dice en hebreo. Así que fijaos bien, hermanos, una dimensión celestial, una dimensión terrenal. Y comprender esto es muy bueno para entender, por ejemplo, el tema de la justicia de Dios o la justificación de Dios. La Biblia dice que delante de Dios no hay justo ni aun uno. Nadie puede presentarse delante de Dios con su propia justicia, ni con sus obras, ni con lo muy bueno que haya podido ser y hacer en esta tierra. Todo esto no vale para la medida de la justicia de Dios, porque las Escrituras, la justicia de Dios es Dios mismo en cuanto a rectitud y corrección. ¿Quién es capaz? ¿Quién ha sido capaz de vivir a esta altura? Solamente el Señor Jesús. Pero ninguna otra persona, ningún otro hombre ha podido ni puede vivir a esta altura. Entonces necesitamos saber lo que es ser justificado a nivel celestial, a nivel de Dios, y lo que es ser una persona justa a nivel de la tierra. La Biblia a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, le llama justo. La Biblia habla del justo Lot. La Biblia habla de otros varones, otras personas que a este nivel, a nivel terrenal, vivieron de una forma justa porque se esforzaron en recibir la fuerza y el poder de Dios para vivir aquí agradándole a Él. Pero mirad que hay dos niveles de justicia, la celestial o la terrenal. También las Escrituras nos habla de la resurrección como algo pasado ya. En Efesios capítulo 2, versículo 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó
Esto es algo que ya ha ocurrido al nivel de Dios. Es algo que podemos contar con ello y darlo por hecho y por cierto. Juntamente con Él nos resucitó y fijaos bien, y nos sentó en lo celestial, en el nivel, en la dimensión celestial, y ya estamos sentados con Cristo Jesús. Pero de acuerdo a lo que dice la segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 14, la resurrección de los muertos aquí en la tierra es algo que estamos esperando y que se va a producir. Repito, hermano, es importante para una mejor o buena interpretación de las Escrituras saber distinguir estas dos dimensiones. Así que el hombre que Dios crea, lo crea capacitándolo para vivir en estas dos dimensiones. Por eso cuando lo crea, de acuerdo a Primera de Tesalonicenses 5:23, lo crea dándole un espíritu, un alma y un cuerpo. Ese texto dice, y el Dios de paz os santifique por completo. El hombre completo tiene espíritu, tiene alma y tiene cuerpo. El cuerpo es lo que nos une a la dimensión física y material. En cambio, el espíritu humano, el ruach, de acuerdo a como se dice en hebreo, es la dimensión que nos une a lo celestial. Lo celestial. Cuando uno mira el Strong y ve lo que significa ruach, una de las cosas que significa es la extensión del cielo. O sea, el ruach, el espíritu humano que Dios le ha dado al hombre, tiene una misión. Y la misión es ser una extensión de lo celestial. ¿Y qué es entonces el alma? El alma es el eslabón que puede unir estas dos dimensiones. Con ese propósito, Dios creó el alma del hombre. Y ahora fijaos bien, ¿para qué se hace Dios un hombre? ¿Para qué Dios mismo, el Dios que los cielos de los cielos no lo pueden contener, aquel que habita en luz inaccesible, ¿para qué se hace un hombre? Mucho tiene Dios que desear y amar lo que Él quiere para recorrer ese camino. Como alguien dijo, hay mucha más distancia de Dios a hombre que de hombre a la cruz. Repito, hay mucha más distancia de Dios a hombre que de hombre a la cruz. Aunque es maravilloso la obra de la cruz, lo más maravilloso no es la cruz, porque allí había dos ladrones juntamente con Jesús en la cruz. Lo más maravilloso era quién estaba en la cruz. Ay, pero mi Dios, mi Padre, ¿para qué tanto amas lo que tú amas como para estar dispuesto a hacer tu nombre y ir a la cruz del Calvario? ¿Para qué vivió una vida humana perfecta Jesús? ¿Para qué? Porque si Él no hubiese vivido una vida humana perfecta, Él no hubiese podido conseguir lo que Él más ama. Nos dice Hebreo que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. No llegó a pecar, porque si llega a pecar, Él no hubiese conseguido tener lo que Él más ama. ¿Para qué resucitó? ¿Para qué resucitó? Para lo que más ama. Dice Jesús en Juan 12:24, que si el grano de trigo
no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muriese, lleva mucho fruto. Por medio de la resurrección, la vida de ese grano de trigo ha pasado a la espiga. Y ya Dios puede conseguir lo que más ama. ¿Para qué este Dios que se hace hombre, que vive una vida humana perfecta, que va a la cruz, resucita? De acuerdo a las Escrituras, para hacerse el Espíritu que da la vida y así poder entrar dentro del espíritu del hombre y así conseguir lo que él más ama, lo que él más desea. Así que Dios ha hecho todo para conseguir lo que él más ama. ¿Y qué es lo que ha hecho Dios para producir lo que él más ama? Las Escrituras lo llama al menos de 12 formas diferentes. Una de las formas que él le llama es el propósito eterno de Dios. Otra de las formas en que Dios lo llama es el nuevo hombre. Otra de las formas en que Dios llama lo que él más ama es la familia de Dios. Otra de las formas que la Biblia llama a lo que Dios más ama es el templo de Dios. Otra de las formas es el pueblo de Dios. Otra de las formas es la asamblea de Dios. Otra de las formas es la obra maestra de Dios. Otra de las formas es el reino de los cielos, no el reino en los cielos, sino el reino de los cielos. Otra de las formas en que es llamado esto que Dios más ama y más desea es el guerrero de Dios. Otra de las formas es la novia y futura esposa de Dios. Otra de las formas es el cuerpo del Mesías, el cuerpo de Cristo. Otra de las formas que es llamado lo que Dios más desea y para lo cual Dios ha hecho todas las cosas es la nueva Jerusalén. Así que, hermano, amar esto, amar el propósito eterno de Dios, amar la novia, la futura esposa, amar el templo, amar el cuerpo, amar la asamblea, amar la nueva Jerusalén, es amar lo que Dios ama. Es amar lo que Dios ama. Y en próximos vídeos, pues vamos a tocar estos 12 aspectos de aquello que Dios más ama. Y empezaremos como la iglesia, como el plan eterno de Dios. Y después de mirar los otros 10 o 11, terminaremos con la iglesia como la nueva Jerusalén. Que a Dios sea la gloria y Él te bendiga. Amén.